Hablemos de inteligencia artificial, su historia y cómo hoy su evolución impacta nuestro mundo de las ventas. Les adjuntamos un par de links de 2 videos que consideramos muy valiosos para comprender de mejor manera cómo esta evolución ha ocurrido. ¿Cuál es el estado del arte? Pues básicamente es un proceso que empieza 70 años atrás con el desarrollo de las primeras computadoras. Desde ahí comienza el deseo de emular el pensamiento humano y superarlo. A través de ahí, de interpolación matemática, desarrollo de redes neuronales y todo lo que ahí sucede, pues hay un trabajo muy grande que desde hace 3 décadas se formaliza. Hay institutos muy dedicados en Big Data, Machine Learning, etcétera, cómo usar esa información para extrapolar conocimiento. Y desde el 2010 empieza a haber ya una aceleración importante al llegar cloud computing, al haber servicios cognitivos y otras tendencias de esa naturaleza, que en el 2014 realmente llegan a su esplendor, 2014-2015, cuando empiezan a formularse modelos que realmente pueden llegar al resultado. En el 2017 llega el surgimiento de los modelos de lenguaje, y en el 2022 pues, se hace público a través de salida de ChatGPT, que hoy conocemos y que es el acelerador de este boom. Entonces estos 70 años de historia, que son 5 o 7 reales en este trabajo que vemos hoy, y 2 donde realmente nos vemos identificados, llegan a una conclusión en que más grande es mejor. Es decir, los LLMs son modelos de lenguaje grandes que realmente cambian esa perspectiva de cómo se encuentran patrones en la identificación y anticipación de caracteres primero, luego de palabras, en la conjunción de esas palabras. Surgen temas como los transformadores y otras temáticas que hacen que ese proceso sea exponencial. Estamos a punto de vivir una singularidad. Eso quiere decir que hay un momento único en nuestra historia como seres humanos que está a punto de suceder, ¿cierto? Y es esta era de la inteligencia artificial y cómo podemos llegar al AGI, a la inteligencia artificial general, pues en muy pocos años, menos de una década, ¿cierto? Entonces, básicamente, ahora el reto de la humanidad es cómo hacemos para que esto sea para mejorar nuestras vidas. Tratemos entonces de entender cómo funciona un sistema de inteligencia artificial y también les adjuntamos un link que esperamos disfruten, tratando de explicar todas estas tendencias. El fin de las cajas negras es uno de esos videos que consideramos de valor, y otro video en el cual les adjuntamos también información con un resumen muy fácil de comprender cómo se identifican estos patrones dentro de las estructuras, que es lo que yo creo que a nivel de usuarios más debemos enfocarnos y entender. Entonces, pues hay un diagrama lógico a través de cómo se entrenan estos procesos. Lo importante como usuarios es cómo lo disfrutamos, ¿cierto? Entonces, entendido que hay un entrenamiento, sea manual, es decir, hay seres humanos que hacen parte de esa indexación y evaluación de lo que está entendiendo el LLM por correcto o incorrecto a la hora de formular respuestas, o hay hoy sistemas también de inteligencia artificial que hacen eso. El concepto más importante en un proceso de uso es la tokenización, tanto cuando se entrena, es los trozos o partes de palabras que hacen partes de una sentence completa, ¿cierto? De una palabra completa, y esos trozos, otra vez cuando los quiero buscar, cómo se arman para que el sistema identifique un punto focal, un lugar donde es interesante y hay una alta probabilidad de encontrar un conjunto de palabras que den una respuesta satisfactoria al usuario, y en ese sentido esos tokens se vuelven como la unidad de materia en todo el tema de inteligencia artificial. Entonces, cuando yo formulo una pregunta, hay una analogía pues muy interesante con el mundo de Google, que es voy a tener suerte, ¿cierto? Si todos hemos usado el buscador de Google, pues hay una manera y es simplemente ir al buscador y buscar y me sale la lista y yo leo durante todo el día los temas, o hay otro camino que es voy a tener suerte, quiere decir que Google selecciona por mí la respuesta más adecuada. No siendo técnicamente equiparables, pero sí como usuarios en la manera en cómo se disfruta, ese sería un muy buen análisis, ¿cierto? Una analogía en la cual un LLM lo que está haciendo es tomar mi token, o mi conjunto de tokens, encontrar cuál es el punto focal, es decir, cuáles son las palabras ahí más claves que detonan toda una temática, ir y buscarlas dentro del sistema, ¿cierto? Esa red neuronal gigantesca, son hoy de billones de parámetros cualquiera de los LLM que usamos, y en ese ejercicio, dado una relevancia y una precisión, pues extrapola con unos pesos ponderados, ahí está la receta única de cada proveedor, extrapola esas respuestas y va prediciendo carácter a carácter, palabra a palabra, a través de un concepto que se llama transformador. Él va encontrando esas otras siguientes palabras y frases relacionadas hasta que arma nuestra respuesta. Bueno, toda esta explicación para nuestro mundo de ventas, ¿qué significa? Entender que a más calidad y más precisión de mi solicitud, mayor capacidad hay de que haya una respuesta adecuada. Entonces la invitación es jamás usar un LLM para formular una pregunta abierta. Siempre piensen en esa analogía que les acabo de dar de Google voy a tener suerte porque de golpe no la tengo. Entonces en lugar de tener una temática completamente satisfactoria de respuesta, pues voy a obtener una muy mala respuesta. Entonces cuando yo en un LLM formulo una pregunta con mucha precisión, eso se llama ingeniería de prompts, pueden leer sobre ella en internet,
pronto haremos un video también de esta temática aplicada al mundo de las ventas y sugerir algunos prompts que van a ser muy valiosos para nuestro trabajo en ventas. Pues desde acá lo que extrapolamos es, tenemos que ser precisos de quién es el tipo de interlocutor que sabe buscar esta información, para que sea distinto buscar en una revista, ¿cierto? Ligera, ¿cierto? Cualquiera de estas de noticias, distinto a buscar en una enciclopedia del tema, o distinto a cómo aplicar eso y está en ciertos otros tipos de libros. Entonces miren que las mismas palabras pueden estar en los tres lugares. Entonces para el LLM no es claro y podría poner su punto focal en un lugar donde yo no deseo que lo haga. Entonces la única manera es ser muy preciso a través de qué deseo, quién debe contestar esa pregunta, cuáles son los ejemplos del tipo de temáticas que yo ya conozco sobre ese tema. Entonces un LLM no es muy bueno cuando yo no tengo ningún contexto del tema que busco. Seguramente ir a buscar en Google y navegar por los distintos sitios hasta tener una primera idea puede hacer una primera mejor aproximación. Y un LLM va a ser excelente cuando yo tengo un cierto contexto del tema y soy capaz de hacer interacciones una y otra vez. Esa es la ventaja, no lo tengo que hacer en un primer... mi texto no tiene que ser gigante en la primera pregunta, solo tiene que ser evolutivo, de tal manera que yo pueda enfocarme y entender muy bien lo que quiero buscar e interactuar con él hasta llegar a esa respuesta. Espero pues que este pequeño overview de su historia, el entender cómo funciona, pues nos ayude a cómo usarlo. Finalmente ese es el mensaje que deseamos dejar en este primer episodio de esta saga de mensajes alrededor de inteligencia artificial en el mundo de las ventas. En nuestro primer El Contexto. Espero vean los demás videos.